Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o la hora que sea ya donde estés viendo este video. Voy a hablar acerca de un tema que yo considero que es interesante, que es el tránsito, la muerte. Me gustaría abarcar la perspectiva de las personas que se quedan, la perspectiva de las personas que se van, el duelo. Ya sé que es un poco muy complejo el tema, ¿no? Porque según es la experiencia de la muerte, según es la persona, según es el estado de conciencia con el cual la persona fallece. Entonces, si me dan un momento, voy a checar en la computadora para ver si ya parece que estoy aquí en vivo. Denme un momentito. Por mientras, ¿me pueden confirmar si se escucha bien? ¿Me pueden confirmar si se escucha bien? Hola, hola. Hola, Paola. Hola, Jonathan. Estoy ahorita con la computadora porque de hecho nada más puedo leerles desde la computadora, no puedo leerles desde aquí. Se escucha perfecto. Ah, qué alegría. Qué bueno saberlo, me da mucha alegría por eso. Muchos saludos, Jonathan, Tony, Álvaro, Paola, Mayreli. Muchas gracias por conectarse. Les mando muchos saludos. El día de hoy quería compartir un poquito de lo que sé acerca del tránsito de la muerte. Pero como ustedes están aquí, eh, quiero ser cordial y me gustaría que antes de abarcar este tema cortito, pues me gustaría que platicáramos ustedes y yo del tema que ustedes quieran. O si tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo elegí el tema de la muerte, el tránsito, el duelo, la perspectiva de las personas que se quedan, la perspectiva de la persona que se van, porque hay mucha tela de dónde cortar cuando uno habla sobre este tema. Sí, yo seguido recuerdo a una amiga muy querida, que de hecho no sé si sigue aquí en el grupo, pero estuvo a los inicios del grupo. Le mando muchos saludos. De hecho, ella me contactó porque estaba pasando por un duelo. Su hija mayor había fallecido después de una muerte tormentosa, de estar batallándole con su salud y finalmente pues no se pudo hacer más nada por ella y falleció esta persona, falleció su hija. Y ella ya tenía 2 años en duelo, ya tenía en esta amargura y en esta desolación profunda de la pérdida de su hija. Ella me decía, es que se murió mi hija y yo sentí que me morí junto con ella porque yo no logro superar la muerte de mi hija. Y es que mi hija era tan joven. Su hija había fallecido más o menos a los 20 años y ella realmente le pudo muchísimo. Y a quién no, ¿verdad? Recuerden que eh, lo que le sucede a tu grupo familiar, a tus padres, a tus hermanos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, o a una persona muy querida como un abuelito o un tío que te crió, son personas que tienen un impacto muy relevante, muy profundo en nosotros, que cuando mueren estas personas es como si murieran, es parte de nosotros con esas personas, parte de quienes somos, porque es en la interacción con las otras personas y con las demás personas que tenemos también una identidad propia, una forma de pensar, es como tu club, ¿no? Es como una conciencia grupal, una conciencia colectiva. Y seguido pasa, ¿eh? Que se muere una persona y en ese mismo año se mueren dos personas más. O sea que es un total como de 3 integrantes en la familia. O sea, como que se van de corrido. Y yo he analizado mucho este fenómeno y yo seguido pienso que son conciencias colectivas, son conciencias que se amaron mucho y puede que tal vez no se amaran mucho porque hay personas que vienen acompañadas, o sea, entran con guardianes, espías o observadores. ¿Sí? Entonces, cuando muere el protagonista, pues entonces se van estas otras 2 personas más. Ya puede ser un guardián,
un guía, un maestro, un espía, o a saber, ¿no? Entonces, estas cosas pasan, seguido pasan en las familias, pero cuando son con hijos, pues se muere parte de ti, así literal, se muere parte de ti. Aquí estoy y sí les estoy leyendo, ¿eh? Ok, entonces les platicaba sobre esta amiga que había fallecido su hija y ella estaba muy mal, o sea, ya tenía 2 años, 2 años y medio, que ella ni yendo a tanatología había superado el fallecimiento de su hija. Y no sé en qué estuvo, pero me vio por ahí en alguna red social y me dijo, es que Cari, me pareció muy bonito tu escrito, un escrito que tú hablas sobre las ciudades de luz que tú has logrado visitar en el astral. Me gustaría que me platicaras un poquito como para tener la intención de saciar esta necesidad que tengo de añoranza acerca de mi hija, así me dijo. Y yo le empiezo a platicar que yo conozco una ciudad en particular, le he visitado como 2 o 3 veces a lo largo de mi vida y normalmente aparecía en esta ciudad cuando estaba muy agotada, cuando estaba muy estresada y no quería saber más nada de la vida, más nada de esta realidad, como que me desconectaba y aparecía en esta ciudad automáticamente. Y en esta ciudad yo me sentía en casa, yo me sentía acompañada, yo me sentía a gusto. De hecho, podía volar y flotar y yo veía a las demás personas que también podían volar, o sea, como es un estado natural el poder volar. Entonces yo volaba, ¿no? En esta ciudad y es impresionante la ciudad de luz, la ciudad espiritual, porque yo la veía con construcciones a base de mármol, de piedras preciosas, y el piso también era puro mármol blanquecino, puras piedras pulidas, hermoso, hermoso. Y recuerdo que había una construcción que era como una especie de biblioteca gigante, y esta biblioteca gigante era una construcción en forma de caracol, en forma de espiral que se elevaba así, hacia arriba. Entonces yo recuerdo que empecé a caminar por este caracol y al lado del caracol ascendente había jardineras, unas jardineras preciosas. Me parecía tan bonito y tan agradable que me senté en una jardinera a escuchar los pájaros, a sentir el aire en mi cara y, era algo maravilloso. Otra cosa que pude notar en esta ciudad espiritual es que toda la gente estaba muy ocupada. Por momentos la ciudad se quedaba vacía porque todo el mundo estaba teniendo sus asuntos pendientes. Recuerdo que cuando bajé como a la plaza principal había una fuente muy bonita, una fuente tan grande como una alberca olímpica. Era maravillosa esta fuente. De hecho, se podía ver reflejado el cielo en la fuente porque era como un lago artificial, era como un charcote artificial, o sea, yo sabía que había sido puesto ahí artificialmente, no era una fuente como tal que surgía agua, sino era como un estancamiento que hacía de espejo para ver el cielo. Y entonces recuerdo que yo me senté en unas gradas de esta jardinera y me quedé viendo el atardecer, porque otra cosa que me di cuenta en esta ciudad espiritual era que no se hacía de noche. O sea, era un eterno día, un eterno día. Lo más oscuro que se veía era el alba, o sea, como cuando los cielos se ponen dorados. Esa es la máxima oscuridad. Y después otra vez volvía el sol a su posición, lumínica, luz intensa, amarilla, normal. Y los atardeceres y las noches eran así, eran atardeceres preciosos. Y recuerdo que yo estaba sintiéndome en esta quietud del alba, porque es maravilloso el alba. Los amaneceres y los crepúsculos son muy hermosos. Y yo estaba ahí sentada y de repente aparecieron detrás de mí 2 perros de estos tipos de Rottweiler y eran Doberman, o sea, de esos perros que dices tú, qué miedo, ¿no? Y yo soy muy miedosa con los perros,
Pero recuerdo que como estaban jugando tan a gusto estos perros, estaban ahí en el charcote este que estaba frente a mí, estaban charqueándolos con sus patas la fuente. Y era una imagen preciosa ver estos perros jugar ahí en el atardecer. De repente, recuerdo que se me acercó un guía. Yo lo considero un guía porque esta persona, desde mi posición, yo lo considero como familia, ¿sabes? Es como si ya lo conociera desde antes, desde toda la vida, pero no recuerdo su cara. O sea, me gustaría poder decir, ay, quiero recordar la cara de mi guía, de la persona, pero la verdad es que no. Y hay motivos por los cuales tú no puedes recordar las caras de tus guías. Sí, o sea, créeme que todo eso está planeado. Muchas personas piensan que es manipulación. Dicen, no, es que si no te da la cara es manipulación. Y están muy equivocados. Hay razones específicas en el lado espiritual por las cuales no puedes ver los rostros de los guías. Sí, porque en el momento que tú ves el rostro de tu guía, de tu maestro, se te descargaría una cantidad de información que a lo mejor tu ego no está preparada para asimilar. Esa es la principal razón por la cual no puedes ver el rostro de los guías. O cuando te regresas con la información parcializada. O sea, no recuerdas todo al 100%. Solo tienes estos fragmentos de estos recuerdos, de estos registros. Hola Evelyn, gracias por estar aquí. Hola Argelia, hola Olga, hola Anthony. Dice, ¿por qué sentimos tanto apego y dolor cuando un familiar se va? Así nos programaron, es parte de la experiencia humana. Como yo les digo, cuando estás viviendo y teniendo la experiencia humana, todo tu cuerpo está potencializado para sentir todas tus emociones. De hecho, yo sé que de entre toda la creación, incluyendo los extraterrestres, nosotros somos los que más sentimos. O sea, estamos a nivel 100 de intensidad de sentimientos y emociones. Un sentimiento y una emoción mal enfocada te puede detonar locura. O sea, a ese nivel está programado el ser humano. Entonces es como si tú trajeras un Ferrari, ¿no? Si no sabes conducir tu cuerpo, tu carro, tu vehículo, te puedes estrellar. O sea, es sumamente peligroso. Pero cuando uno vive la experiencia de una muerte de un ser querido como un hijo, un padre, un hermano, alguien que tú amaste mucho, un esposo, una esposa, eh, algo así, pues es como si se muriera una parte de ti. Porque es que es gracias a la otra persona que tú también tienes identidad. Una madre puede ser madre porque existe su hijo. Si le matas a sus hijos, obviamente dice entonces, ¿qué soy yo? 20 años le dediqué a mi hijo, a mi hija, y ahora mi hija ya no está. Entonces yo estoy sola, ya enviudé, ahora no tengo hijos, entonces, ¿qué soy yo y qué hago aquí? Es como si se muriera parte de ti. De hecho, se muere parte de ti, muere parte de tu identidad. Estos puntos de quiebre en la persona cuando ocurre un fallecimiento son sumamente desastrosos, sumamente dolorosos, sumamente tortuosos que a veces la gente se muere de amor. Le llaman así, ¿eh? Muerte por amor, muerte por corazón roto. ¿Qué pasa? Pues que empiezas a tener problemas cardíacos, obviamente. Empiezas a enfermar más porque en realidad ya no tienes motivaciones para existir. No hay manera. De hecho, cuando una madre quiere tener hijos y se embaraza y luego aborta y se embaraza otra vez y luego aborta y tiene esta ilusión profunda de ser madre y dedicar su vida a la crianza de un hijo y tiene esta ilusión. Es una programación del cuerpo biológico, ¿eh? O sea, el hecho de que a los 30 y tantos años, aunque no tengas pareja y no estés casada, tu cuerpo dice, es que yo quiero ser madre. Es una programación. De la misma forma los hombres están diseñados para cuidar, para proteger, para proveer, para tener una familia, alguien por quien ver, para ellos sentirse útil en esta sociedad. ¿Sí? Entonces, cuando todas estas cosas no suceden,
es tronarte el corazón, es tronarte tu propia programación, tu propia identidad a lo que tú eres y a lo que tú veniste a ser parte. Sí, entonces, volviendo al tema, porque de un tema me voy a otro, disculpen, a veces divago y necesito que me escriban en los comentarios para regresar al tema principal. Se los voy a, se los voy a agradecer mucho. Entonces, les decía que de entre todos los seres que existen en este universo, nosotros como seres humanos estamos al nivel 100 de intensidad. En todos los niveles, en cuanto a felicidad, en cuanto a amor incondicional. No hay ningún ser allá afuera que pueda experimentar el amor incondicional al nivel humano. Recuerdo que el señor Ea, mi maestro en paz descanse, me decía, Karina, es que si te dijera que los ángeles nos tienen celos por sentir este amor tan profundo, cuando tú amas, las lágrimas se te derraman de tus ojos. Y es algo que no hay manera de vivirlo desde el otro lado. O sea, lo vives, pero de otra manera, ¿sabes? No a la forma humana. Y es esta sensación de ser un humano lo que hace la experiencia de ser un humano sumamente valiosa, sumamente increíble, que está a otro nivel. Pero es esta misma nivel de intensidad que también es como tener un Ferrari, o sea, una emoción, un sentimiento mal enfocado puede destruirte. Y cuando digo destruirte, te puede destruir. Les decía yo que estas mujeres que tienen esta ilusión de tener un hijo y que solo tienen fracasos, abortos, 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 entran en una obsesión terrible, ¿eh? Terrible. Va a decir, no importa lo que me cueste, voy a ir con este doctor y este otro doctor y lleva para su quinto aborto. Y están obsesionadas, entran en una obsesión muy, muy grande. Qué difícil es decirle no a tu programación. Es la cosa terrible, es la cosa, es de valientes. Decir, ¿sabes qué? Ya he sufrido hemorragias, ya he sufrido tantos abortos. Por bien y amor propio, ya no lo voy a intentar. Para que una persona tenga ese nivel de madurez y llegar a ese punto, o sea, se requiere muchas encarnaciones, o sea, no cualquiera. Entonces, aquí en la Tierra, pues vuelven a venir precisamente por esas cosas. Se mueren, se quedaron con la ilusión de ser madres, se quedaron con la ilusión de encontrar un buen hombre, o encontrar una buena mujer, una buena esposa, o comprar un carro del año, o tener un buen trabajo, y no lo lograron en esta vida. Y lo que hacen es, pues vuelven. O sea, así es el humano, por pequeñas cosas obsesivas que se quedan, es suficiente residuo energético como para que el catálogo de la vida lo veas apetitoso y digas, ah, ok, voy a volver a venir. ¿Por qué? Pues porque no logré conseguir mi camioneta Cheyenne, o mi Ferrari, yo qué sé, ¿no? No logré conocer Las Vegas o cualquiera de esta clase de cosas. Volviendo al tema de mi amiga, entonces ella quería que yo le platicara sobre las ciudades espirituales. Ahí me quedé. Y yo le empecé a platicar, le digo, cuando uno desencarna, uno llega a estas ciudades espirituales y lo primero que la gente piensa es que uno va a descansar. Hasta cierto punto sí, en lo que te vuelves a adaptar a tu cuerpo espiritual. O sea, es poco tiempo, un mes, 2 meses máximo, que estás ahí en los santuarios de sanación, asimilando tu vida, tu encarnación. Y luego ya dicen, ¿qué onda? ¿Quieres seguir estudiando? ¿Quieres seguir haciendo cosas? Pues órale, ponte a ayudar. Y entonces toda la gente está trabajando. Así, literal, toda la gente está trabajando, está haciendo cosas. Todo el tiempo está haciendo cosas. Entonces yo le platico a mi amiga cómo lo veo yo, ¿no? Y ella le causó mucha ilusión. Y me dijo, es que Karina, yo me cansé de pedirle a Dios por la sanación de mi hija. O sea, yo hice y prometí a Dios, al Dios católico, hasta lo que no. O sea, yo hice lo que pude y hasta donde pude por mi hija y me siento culpable porque pienso que pude haber hecho más. Esa es la primera cosa, que la resignación tarda mucho en llegar porque entra la culpa de lo que
¿Qué pude haber hecho por esta otra persona antes de fallecer? Hice bien, me porté bien con ella, hice lo suficiente. Todas estas cosas te atormentan, aunque al difunto le vale, ¿eh? O sea, el difunto desencarna y haz de cuenta que al momento que desencarnas te desconectas absolutamente de tus cuerpos sentimentales, tus cuerpos energéticos, sutiles, y lo primero que haces es sentirte en libertad, es como un respiro. Yo siempre he comparado la muerte como cuando estás a punto de ahogarte, y no alcanzas la respiración y entonces cuando sales del cuerpo sales así como en chorro, ¿no? A presión y es un respiro de alivio, es como un wow, ya no estoy más en ese cuerpo, wow, estoy en casa porque es libertad absoluta y obviamente que te va a importar menos la gente que está abajo. O sea, tú estás en este como en este estado de éxtasis por recobrar tu conciencia y tu fuerza espiritual, tu primer aliento dentro del mundo espiritual, estás adaptándote y de repente te llega un flujo universal, las aguas de arriba le llaman, te llega un flujo universal que te va arrastrando, que te va arrastrando. Muchos le marcan como que hay un túnel al final, ¿sí? Sí hay un túnel, y no nada más hay un túnel, hay guías, a veces te acompañan maestros, a veces te acompañan desencarnados, y así te acompañan un montón de seres a veces, ¿sí? De hecho, mientras más gente y más compañía tienes, es porque eres menos evolucionado. Cuando desencarnas y no necesitas a nadie, luego tú sabes el camino para dónde jalar, para dónde irte. Esa gente nomás lo hace con gente de nivel maestría. O sea, desencarna, se ambienta y sabe a dónde ir por pura inercia, porque ya sabe el camino. ¿Qué pasa cuando necesitas mucha ayuda? Pues eso, te mandan un montón de gente para darte claridad. Hay comentarios por aquí, me dice Cari, en una ocasión yo escuché en una sesión de hipnosis que cuando iba mujer aborta, se genera oscuridad en su vientre, como si se formara un agujero negro, y que si se repite el aborto por segunda vez, eso queda marcado en el alma y es muy malo. ¿Tú qué opinas? No hay nada más difícil que te partan el corazón, que tú desees ser madre y que tu embarazo no se logre. Es como si te arrancaran parte de ti. De hecho, mi maestro me decía, el señor ella me decía, Karina, la mujer con cada hijo que tiene se quedan huecos en su campo de energía, hay huecos, así como si le robaran una parte permanente de ella misma. Y a mí me parece muy interesante todo este tema, ¿no? De hecho, yo recuerdo que cuando yo tuve a mi hija Kate, eh, recuerdo que me la dieron chiquita, obviamente, ¿verdad? Este, tuve un susto de mi vida, pero no porque le pasaba algo a mi hija, sino porque me di cuenta de que yo me había dividido. Era como decir, ¿qué he hecho? O sea, he sacado una parte de mí y ahora está esa otra parte de mí allí. Me dio mucho miedo. Yo quería que esa otra parte de mí volviera a mí. Me dio mucho miedo porque me di cuenta de que iba a ser responsable de otra esencia, de formar otra esencia en este mundo tan difícil, que ya de por sí es difícil, ¿eh? Y yo recuerdo que por un año o año y medio, o tal vez 2 años, hasta los 2 años, yo le pedía perdón a mi hija por traerla a este mundo. Yo decía, ay Dios mío, qué barbaridad, qué he hecho. Claro que mi hija no me entendía nada, ¿verdad? Pero yo miraba a mi hija, la miraba jugar y decía, ay Dios, perdóname. O sea, yo realmente le hablaba a mi hija, a la esencia de mi hija, y le decía, perdóname, porque no fui capaz de entender la magnificencia de lo que es dar vida. Dar vida genera mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Me asustó, me asustó. Y por mucho tiempo le pedí perdón a mi hija.
A ver, dice, eso solo les pasa a las almas individualizadas de desencarnar, tener asistencia espiritual y todo eso. Sí, las almas individualizadas, con un grado de conciencia amplio, elevado, normalmente estas personas no necesitan asistencia cuando mueren. O sea, regresan al amor, porque es regresar a casa, es regresar al amor. Regresas a tu estado espiritual y al principio estás como aturdido, ¿no? Porque duraste mucho tiempo metido en una cajita humana, como si fuera una lata de atún, ahí apalmazada. Y luego cuando sales, pues sales así con este éxtasis, ¿no? O sea, ya no estoy atorada ahí, ya, finalmente soy libre, empiezas a ver borroso y ya empiezas a poco a ver luces, a ver luces, a ver luces, muchas luces de colores. Y a veces te vas muy lejos, ves el universo, ves muchas cosas. Y luego ya hasta que entras al flujo universal, donde está todo el racimo de las almas y se ven como muchas lucecitas, como si fuera un árbol lleno de luces. Así ves las ramas y cada rama tiene un racimo de muchas almas. Así se ven un racimo de muchas almas y estás viendo el flujo como si fueran las venas de este gran árbol. Estás viendo todos los colores que existen, ¿no? Todos los colores del aura que existen, los que son blancos, de otro lado los que son amarillos, de otro lado los que son rojos, de otro lado los que son violetas, los que son naranjas. Y tú te vas a preguntar, ¿pero por qué hay colores? Pues es que es el nivel evolutivo de la conciencia grupal e individual del alma. Entonces, según tu compatibilidad, tu frecuencia, tu vibración, así es a donde vas. Hay muchos libros que explican cómo sucede. De hecho, en la hipnosis hay muchísima información de qué pasa del otro lado del velo cuando estás entre vidas. Sí, hay un libro que se llama, de hecho, Entre vidas, pero ya no recuerdo el autor. Pero si lo buscas así en Google, le pones Entre vidas, libro, y te va a salir. Es sumamente interesante, muy bonito. Léanse todos los libros de Brian Weiss también, los de Dolores Cannon. Unos ya están traducidos al español, son muy buenos, muy buenos. Cuando una mamá, sufre de pérdidas, es más posibilidad y más factible que adquieran cáncer, sobre todo el cáncer de mama y cáncer de ovario, de útero, porque ahí se va la frustración, ahí se va el dolor. Como que el sistema hormonal está bien conectado a estas partes del cuerpo. Y los hombres también, ¿eh? Cuando un hombre pierde a un hijo, produce más exceso de espermatozoides en sus testículos y se le genera cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque fíjate cómo funciona la programación del cuerpo humano. Siendo un varón, cuando tiene una pérdida de un hijo, lo que hace su cuerpo en reacción a esa pérdida, lo que intenta es reponer el miembro que se perdió. Entonces, por eso produce de más exceso de espermatozoides en sus testículos y entonces se genera el cáncer. Es muy peligroso. Por eso hay que estar bien pendientes. Cuando tuve la pérdida de mi hijo de 5 meses, yo tuve un shock postraumático y fue la experiencia más difícil y más dolorosa que uno como mujer puede experimentar como madre. Y recuerdo que yo no entendía nada de lo que estaba pasando, porque te digo, la muerte de mi hijo fue muy repentina, fue de un día para otro. Y yo estaba asimilando, ¿no? Estaba asimilándolo y decía, ¿por qué tengo que pasar estas cosas? Le dije, ok, no estoy entendiendo nada, pero yo sé que todo va a llegar y todo va a pasar. Siempre tengo absoluta fe, absoluta certeza en mi ser, que todo llega y todo pasa, y que no hay dolor permanente ni eterno. Y es muy difícil. Y entonces yo trataba de canalizar mi dolor con ejercicio, con llorar, porque el llorar te ayuda a sanar, a aliviar, y enfocarte en las personas que tú tienes ahorita a tu lado, tu esposo,
tu hija, por ejemplo, en mi caso pues era mi hija, ¿no? Eh, eh, mis hermanos, mi madre. Entonces, toda tu atención se va a estas personas que tienes en tu vida para intentar entender el proceso de duelo, porque el proceso de duelo, por muy, muy espiritual que seas y por muchos viajes astrales que tú hagas, el proceso de duelo lo tienes que vivir. Es así, no hay más. Claro, hay mucha diferencia entre una persona católica, protestante o de cualquier otra religión, cristiana sobre todo, a una persona que tiene un camino interior, ¿sí? A una persona católica le puede durar 2 años o 5 años el duelo, un duelo, ¿eh? Y una persona que tiene un camino espiritual te puede durar entre 6 meses, máximo 8 meses, o sea, algo así. Mi proceso de duelo duró 6 meses, más o menos. Pero 6 meses estuve mala, o sea, mal, 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 a nivel psíquico. De hecho, me adelgacé mucho. Ustedes no sabía nada de eso, porque pues yo tampoco vengo aquí a platicar mi vida. Les platico mis chocaventuras, mis viajes astrales, mi contacto con seres no humanos y esta otra onda, ¿no? Pero cuando son los procesos difíciles que uno tiene que vivir como humano, esos los vivo conmigo, los asimilo, creo introspección, todo lo interiorizo, creando introspección sobre el proceso que está viviendo mi ego como Karina, el proceso humano que ella está viviendo. Y lo veo siempre como en tercera persona para entender a Karina, ¿sí? Y pues bueno, así. Y ya se me olvidó a lo que iba. Vamos a leer comentarios. Dice, eso les pasa, ya lo leí esa parte. Dice, Cari, ¿en qué momento y cómo es que decides reencarnar? ¿Por qué te faltó tener algo material como una camioneta? ¿Por qué así de banal? Sí, yo les comentaba, Edmundo, yo les comentaba a las personas que el ciclo de encarnaciones es tan banal, la gente no se lo puede creer, se los juro, la gente no se los puede creer, mucha gente piensa, es que aquí llegan y te engañan y te regresan, o sea, del otro lado es muy difícil que te engañen en primera, a menos que seas un agente relleno, así de plano, o sea, conciencia mínimo, ¿no? Porque del otro lado, todo es energía, o sea, no hay dobles caras. Tú sabes cuando alguien te está mintiendo. ¿Sí? Lo que pasa es que hay gente del otro lado también oportunista que sabe tus flaquezas, sabe que te quedaste con las ganas de tener una familia, por ejemplo. Tu sueño fue siempre casarte y tener una familia, o tu sueño fue tener un Ferrari, o tu sueño fue cumplir tu sueño de madre frustrada que nunca tuviste un hijo. O tu sueño, siendo un transexual, un travesti, tu sueño siempre fue ser mujer, por ejemplo, ¿no? Y del otro lado te manejan la baraja, dicen, no, tengo facilidades para ti, podemos conseguirte una vida donde puedas cumplir tus sueños, pero puedes vivir esta otra parte, ¿cómo ves? Y no, dices tú, no, pues Simón, si lo voy a lograr, órale, me lanzo. Y entonces el ciclo de encarnaciones se hace eterno para una persona súper ambiciosa y que se queda con frustraciones mundanas. Por eso es importante, importantísimo, que cada proceso en tu vida lo vivas como lo tengas que vivir, lo ames como lo tengas que amar. ¿Sí? Los procesos difíciles, dolorosos y las propias frustraciones mentales, también ámalas. Ámalas porque la vida es muy corta y disfrútalas, pero en cuanto desencarnes, acepta el proceso. Desencarné, gracias al cielo, gracias a mi interno, y ya estuvo. O sea, no quedarte con esta maquinación de pero sí, pero sí, pero sí, yo debía haberle sido fiel a mi esposa. ¿Por qué le engañé si era el amor de mi vida? Empiezas con estas maquinaciones y tú eres tu propio ser que te jodes a ti mismo. O sea, no hay peor juez que tú mismo, no hay peor ambicioso que tú mismo. Entonces, esa es la cuestión.
Me dice, muchas gracias, Leti, gracias por estar aquí. Dice, agradecemos tu compartir experiencias tan personales. Muchas gracias, Leti. Ok, dice Cari, ¿habrá almas que pueden salirse de este universo y pasar a otros? Si es así, ¿cómo podría un alma hacer eso? ¿A través de los portales? Sí. Yo siempre he dicho que el que ama mucho, mucho se le da. El que ama mucho, mucho se le da. Así te entregan las llaves de la creación, mira, te las da. Te dice, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde quieres ir? ¿A qué universo quieres ir? Y se te abren las puertas. Pero si eres un revoltoso, un ambicioso, un oportunista, que nomás andas viendo de qué sacar y siempre va a haber restricciones para ti porque no estás teniendo la conciencia armónica e integrada que necesitas para moverte en universos más celestes, más divinos. Esto fácil se demuestra en los sueños, miren, se los voy a poner como ejemplo. Había un chavo, creo que ya no está aquí, a lo mejor ustedes de aquí, de algunos lo van a recordar, se llama Aris, el chavo este. Entonces Aris me decía, Karina, yo estoy, así me decía él, yo estoy hasta la madre, vivimos en una prisión, ¿cómo es posible que nos tengan aquí en cuarentena? ¿Cómo es posible que si este Dios fuera amoroso y genial, pues daría libertad a sus hijos, daría oportunidades? Y yo dije, a ver, espérate. O sea, si tú eres un revoltoso, un oportunista, un canijo, un vampiro, ¿por qué la conciencia suprema te daría las llaves para ir a meterte a otro universo que tú no creaste? Para ir y joderlo con tus creaciones, con tu basura mental. Seguido pasa, ¿eh? La gente cuando sale en el astral, muchas personas sueñan, tienen sueños lúcidos, pero no salen de aquí, del bajo astral, ni del campo magnético de la Tierra. No salen. Porque para que tú puedas salir a otras realidades, a otros planetas, a otras, necesitas ser una persona armónica. Que seas una persona que tenga un nivel de amor 3 rayitas arriba. ¿Para qué? Para que no llegues a un planeta y hagas tu desmadre. Porque el nivel de creación que tienen los humanos a nivel mental y energético es muy poderoso. Mucho, muy poderoso. Ahora imagínate esa potencialidad con una persona desarmónica, imagínate, o sea, ¿no? Va a llegar a creaciones que él no creó y vas a hacer un desmadre. O sea, vas a matar animales, vas a hacer esto, aquello, o yo qué sé, te va a gustar una rancherita de por ahí, de algún otro planeta y la vas a querer violar. O sea, a ese nivel. ¿Sí me explico? Entonces, cada universo, cada mundo, cada dimensión tiene sus regentes, tiene sus guardianes, que en el momento que tú entras, hay un sistema de alerta, de alarma, que te detectan automáticamente que tú no perteneces ahí. ¿Sí? Entonces van 3 o 4 seres así, como de túnica blanca y van tras de ti. Yo no entendía por qué esto pasaba. Porque yo seguido brincaba de una realidad a otra realidad. Así abría portales y me metía y luego salía en otro planeta. Y así luego me iba de un lado a otro lado y me daba cuenta de que cada vez que llegaba, perdón, cada vez que llegaba a una realidad, de repente ya iban 3, 4 seres tras de mí. Yo decía, estos cabrones ya me están siguiendo otra vez. Y yo no entendía por qué me seguían y por qué me seguían. Hasta que me di cuenta de que era obvio, o sea, no tenía permiso para estar en esa realidad. Ellos no me querían hacer daño, nomás querían decir, onda, ¿qué haces aquí? O sea, así como si fuera pasaporte, ¿no? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Por qué? Porque así hay gente, o sea, hay una razón de ser para cada cosa. A ver, creo que sí te respondí la pregunta, ¿no, Ricardo? Dice Cari, ¿habrá almas que pueden salirse de este universo? Sí se puede salir. Ya les dije que sí, pero necesitas pues tener los permisos.
obviamente, para poder ir a otro universo, porque ese universo tiene un creador. Ya les había dicho que no existe un Dios, existen dioses, dioses cosmocreadores. Así como hay personas aquí en la Tierra, pues así hay gente allá arriba, que cada uno tiene su burbuja mental de creacional. Y entonces se comparten información un universo y otro universo. Y a veces pues hay turismo entre un universo y otro universo, pero tienes restricciones de creacionales para que no vayas a desmadrarle el sueño a aquel creador. ¿Sí me van siguiendo cómo va el asunto? Dice Evelyn, ¿qué perspectiva o sensación te da que te digan, hasta aquí te acompañamos? Ahora puedes seguir el camino sola. Esas palabras como quienes te guiaban en el camino y hasta un momento de tu vida y ya no más. Pues la perspectiva que te da y la sensación que te da, pues es de soledad. Si alguien te dice hasta aquí te acompañamos, es porque ellos ya te tienen suficiente confianza para soltarte la mano, porque antes estabas gateando como un bebé y ahora que ya puedes hacer las cosas tú solita, entonces te dan chance. Te dicen, órale mi chava, tú solita, tú puedes, échale ganas. Ese es el proceso que estamos viviendo nosotros. En el momento que tú sales de una religión y entras a un camino interior, ¿qué es lo que pasa? Que empiezas a tener tus propias batallas con tus propios demonios internos, tu propia programación mental. O sea, es una batalla interna de obscuridad, pero ese proceso, ese nivel de guerra lo estás viviendo tú, lo estás sufriendo tú. Y solo a menos que te estés ahogando en tu proceso, pues solamente así puedes pedir ayuda, la ayuda se te va a dar, porque para eso están ahí, para ayudarte. Sí, pero lo ideal es que tú hagas tu chamba y que tú solita te lances. Eso es lo ideal. Porque el Padre, la fuente universal, la Madre Divina, decía que sus hijos sean adultos, sean creadores natos, que después ellos sean sus propios universos. No decía tener bebés para siempre, o sea, no hay manera. O sea, un maestro es maestro para que después ese alumno, él se convierta en un hombre adulto y sea un maestro. Recuerden, como es abajo, es arriba. Es así, no hay más. ¿Sí? Es un principio del Kybalión. Ley de generacional. Vamos a leer los comentarios. Entonces, si alguien te dijo así, Evelyn, de que hasta aquí te acompañamos, pues agradece mucho. Agradeceles mucho, ámales mucho y háblales como hermanos que son. Hola, Caris, qué gusto verte. Gracias por toda la información. Gracias, Pedro, por estar aquí. Ramón García me dice, esto ya suena como un videojuego donde si alcanzas cierto nivel de desarrollo pasas al siguiente nivel y en cada nivel consigues más habilidades de comunicación. Sí, así es. Nosotros estamos en el universo, en la Cámara de las Virtudes, así se llama, Cámara de las Virtudes. Solamente aquí puedes experimentar lo que es tener paciencia con otro ser. Solamente aquí puedes experimentar la caridad, dar caridad, tener misericordia por otro ser. Porque del otro lado, o sea, no hay necesidad de tener piedad ni caridad con nadie, porque todo es parte de la fuente universal, todo es en Dios, en presencia de Dios. Te sientes digno y el otro es digno. La única diferencia entre un alma y otra alma es el grado de evolución. Es la capacidad creacional de un ser y otro ser. Mientras unos tienen sueños débiles, pequeños, otros son cosmocreadores. Entonces, si tú quieres ser un cosmocreador, necesitas pasar pequeñas pruebas, ir sumando cualidades y virtudes. Es como si hicieras pesas. Ejercitas el alma con la vida tras vida, vida tras vida. Estás ejercitando el alma, haciendo peso, 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 resistencia. Por eso estos cuerpos son tan problemáticos, por eso tienen tantas programaciones internas en la mente. Porque con cada programación que tú venzas, haz de cuenta que ya te hiciste más fuerte. ¿Sí? Es como si alguien te estuviera presionando. De hecho, para eso es el cuerpo, para ejercer presión en ti.
ejercer presión en ti, ejercer presión en ti, presión física, psicológica, sexual, mental, energética, y no conforme con eso, también te meten gente para que te haga la vida más dura. Pero imagínate si tú pasas por todas esas cosas y ya no te afectan tanto. Ya eres capaz de mirar por ti mismo, ya eres capaz de decidir por ti mismo, ya eres capaz de crear tus propias programaciones, no las que te dicta la biología. Cuando logres ese estado de maestría, entonces ya eres, o sea, ya estás en otros niveles, ¿sabes? O sea, ya puedes crear planetas, ya puedes crear humanidades. No te digo que universos, no. O sea, ya estás al nivel de crear planetas, ya estás al nivel de crear soles, a ese nivel. Pero pues si no, pues imagínate, pues ahí sigue creando. Dice Cari, alguna vez escuché que el mal que está en este universo proviene de otro, de seres oscuros que se infiltraron aquí. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, eso es lo que dicen, pero yo no estoy segura, yo no he visto esa parte de la humanidad, o sea, yo no he visto esa parte. Mm, yo pienso, como estamos en una cámara holográfica universal, yo pienso que los seres regresivos, los seres negativos, son creaciones no solo de las almas que están aquí encarnadas, no solo de las almas que están jugando el juego universal, sino también es creación del propio creador de la cámara, o sea, el creador de este universo. Así lo fue, así lo diseñó. Entonces, él es responsable del mal sueño que se generó dentro de este universo. Yo digo mal sueño, ¿no? Porque es pesadilla para muchos. Sí, pero te digo que en cuanto vences estos miedos y entras en coherencia y en amor incondicional, estos diablitos se disipan, se van. Entonces creo que el creador original de este universo lo hizo con la intención de potenciar el amor, de potenciar la fortaleza interna. Creo que es una mala broma que nos está jugando el creador desde mi perspectiva, y creo que cuando todas las almas nos despertemos a un nivel espiritual profundo y elevado, entonces el juego termina, porque ya no hay necesidad de crear estos chamucos, estos diablillos, estas guerras galácticas, este sistema depredador. No hay necesidad, porque ya se acabó el juego, ya no tiene sentido para nosotros, somos dioses, porque estás reconociendo esta fuerza interior. Y estamos a punto de llegar a ese punto, de hecho. Estamos a nada de llegar a ese punto de introspección universal, donde el creador va a parar el juego. Así lo creo. Así lo he visto yo en mis visiones, que estamos a nada, estamos a nada. Aquí en el micro, en este pequeño planetita azul, debemos hacernos conscientes de nuestra propia luz interna, amarnos mucho, honrar esta chispa divina, porque somos Dios, partecitas de este Dios universal. Si tú llegas a este conocimiento, a esta verdad interna, no hay nada ni nadie. O sea, el universo podría colapsar, ¿no? Podría hacer borrón y cuenta nueva, porque de hecho va a ser borrón y cuenta nueva. Pero como tú ya eres, no hay forma de que no seas. No hay manera de que no seas. O sea, podría borrar, hacer un reset, para que me entiendas. Borrar. Seguido se hacen estos borrones cuando se recrea el holograma. Y por eso los chamuquillos y todos estos diablillos, los extraterrestres, los oportunistas, los que están por ahí, están desesperadísimos, porque saben que queda poco tiempo. Muy, muy poco tiempo. Dice Evelyn, gracias a ti, Evelyn. Dice, Cari, según que explicaste, no hay un ser... A ver, Edmundo Abarca dice, Cari, según lo que explicaste, no hay que ser muy ambicioso, porque eso te puede atar aquí. Pero entonces, ¿cuál es el punto de armonía de tus deseos? Sí.
Vive la vida apasionadamente con lo que tengas y ambiciona. No es que esté mal ambicionar, lo que está mal es que te obsesiones. Eso es lo que está mal. Si me siguen, no es lo mismo buscar tus propios objetivos y hacer lo que está a tu alcance para lograr esos objetivos. Debes hacerlo porque es parte de lo que viniste a jugar, el juego humano. Pero cuando ya crees que es obsesión y que estás así, que ya te hace más daño a ti que lo que te está sumando, entonces ahí alerta, hay un sistema rojo que te está... ¿Sí? O sea, cada uno debe de conocerse a sí mismo. ¿Hasta qué punto se está volviendo una obsesión eso que tanto deseo? ¿Hasta qué punto? Si está haciéndose muy obsesivo, entonces bájale 2 rayitas, ¿sí? Suéltale al proceso, al universo, para que fluya, porque a veces nuestras propias creaciones las frustramos nosotros mismos. Dice Mayreli, dice, vaya escenografía donde tú eres el actor principal en este juego y por supuesto uno mismo es el creador de su realidad, por ello más autoobservación. Saludos a todos, así es, tú eres el protagonista de esta vida y de este escenario. Así que debes creértela, debes creértela. Somos la misma existencia experimentándose en esta realidad, dioses creadores, que la luz nos acompañe siempre, que la luz interior nos acompañe siempre. Saludos, Cari, dice Pilar García. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, estábamos hablando de la muerte y de repente nos pasamos al escenario holográfico universal. ¿Hasta aquí tienen preguntas, dudas? Si no, ya paso a retirarme. O comentarios, también leo comentarios. Me iba a acompañar Omar, pero ya no pudo conectarse, estaba ocupado. Y pues le dije que estaba bien, que no pasaba nada, que yo podía hablar acerca del tema. Volviendo al tema de mi amiga que perdió a su hija, aquí estuvo en el grupo Reconoce tu Ser como por 3 años, creo que ya se salió y vivió su duelo de la mejor manera posible. Y ahora ella platica y es tanatóloga, ayuda a mamás que perdieron a sus hijos. Es una persona maravillosa, le mando muchos saludos, se llama María Elena. Siempre la recuerdo con mucho cariño por todo el proceso que vivió. Fíjense, quiero comentar algo que es muy importante. Cuando una persona pasa de ser de una religión a otra, no me considero una religión, ¿eh? O sea, para mí eso es un camino interior espiritual y este camino es individual para cada persona. Pero nuestro camino interior espiritual tiene fundamentos y el primer fundamento pues es la coherencia, es la armonía y es la adoración de tu propia chispa divina. ¿Sí? Porque estamos reconociendo que Dios está dentro de nosotros y también está fuera de nosotros. Ese es el fundamento del camino interior. Un camino interior que tiene bases, ¿sí? Y ella cuando estaba pasando de la religión católica a este camino interior, al camino del interno, ella estaba muy emocionada, aprendiendo mucho, recuerdo. Y me di cuenta a través de su proceso que la mejor forma para el crecimiento interior es que te destrocen la psique. Fíjate lo que estoy diciendo, qué fuerte. Solo un duelo puede destruirte tanto la psique como para que nuevas ideas entren dentro de ti. Porque si tú vas a una persona de 40, 50 años y tú le hablas sobre este camino espiritual, que es el camino del interno, y tú vas y tú les platicas, mira, que Dios está dentro de ti, que tú eres esa chispita divina y que si tú quieres amar y rezar, orar, pues tienes que presionar aquí en tu pecho y tienes que hablarte. Si tú vas a cualquier católico te va a decir es que pinche blasfema eres, o sea, no hay manera, no te van a comprar el cuento, o sea, no hay manera. Una persona que ya llegó en etapa adulta, con un patrón de creencias, que durante toda su vida, durante más de 40 años, estuvo en este patrón de adoración a externa, fuera de ella, a un Dios cristiano, a un Dios, lo que sea. No hay manera de que tú hagas entender a esa persona de que Dios también está dentro de ella. No hay manera.
No, no hay manera. ¿Por qué? Porque se crea un anclaje de patrón, un patrón. Y actualmente le está pasando a muchísimas personas. Están teniendo un despertar espiritual y ese despertar espiritual lo empiezan a tener con ayahuasca, con las creencias de la nueva era, que están muy alejadas de la realidad, con, con contactismo extraterrestre, se van al cerro a meditar y a fumar marihuana, o yo qué sé, ¿no? O sea, tienen como otras creencias, otras ideas. Y de repente empiezan a utilizar Reiki y otras formas de crecimiento, que no, no es que sean malas, pero no, no tienen fundamento. O sea, son como si tú aprendieras el tarot, ¿sabes? Aprendes el tarot, es un arte y ya está, pero no tiene nada de espiritual. O sea, para que tú hagas del tarot algo espiritual necesitas tener interiorización. Pero si eres una persona que nomás está llenándose de conocimiento a lo bestia, que estás leyendo libros y libros y libros y libros y no estás profundizando ni interiorizando nada, en el momento que se te atraviesa una piedra en el zapato, vas a decir, pinches estafadores de la nueva era, voy a volver con mi Jesucristo y con mi rosario. Porque me hicieron la vida, me engañaron, casi me posee un demonio. Así hablan ellos, ¿eh? La cantidad de personas que está teniendo esta decepción es porque no tienen fundamentos básicos para una verdadera espiritualidad interior. Esa es la verdad. Sí, porque aunque nosotros aquí en el grupo somos personas espirituales y algunos manejamos las artes del tarot, la de las piedras, los cristales, el reiki, sabemos que son herramientas. No basamos toda nuestra espiritualidad en eso. ¿Sí me explico? Y muchas personas no saben diferenciar entre una cosa y otra cosa. Y es sumamente peligroso. Y hay un montón de tiktokeros ahí diciendo, es que de una vez te recalco que hay mucho peligro en las creencias de la nueva era, en la espiritualidad falsa, porque casi me posee un demonio, casi me vuelvo loca. Empecé a hacer registros akáshicos y fui a parar al psiquiátrico y no, recomiendo que no lo hagan. Y así se ponen bien intensos, bien intensos. Y eso es lo que pasa cuando no tienen bien fundamentada su crecimiento interior. Su crecimiento y su conocimiento va hacia las artes, o sea, estas artes que les estoy mencionando, que no es que estén malas, es que no están bien fundamentadas, interiorizadas. ¿Sí me siguen? ¿Sí me explico? Vamos a leer, dice, yo lo estoy viviendo en este momento con mi mamá, a ella no la sacan de las creencias viejas, muy apegada a la religión, y no la vas a sacar, porque su cerebro ya dio lo que tenía que dar, su cerebro ya no se está regenerando como cuando tenía 17 años. O sea, ya no hay manera. Una persona que llega a los 40 años con creencias básicas, ancladas desde su niñez, no hay manera ni forma de que entren nuevos registros a su cabeza, porque ya se crearon patrones anclados en su cabeza. O sea, no hay manera, a menos que vivan un proceso de duelo que te truene en la psique, así como un duelo de la muerte de un hijo, que fue lo que le pasó a mi amiga María Elena. ¿Sí? O sea, ella, una señora de 40 años, se le muere su hija y solamente así pudo crecer increíblemente en el camino interior. Y ahorita es una tanatóloga que ha ayudado muchísimas madres con el duelo. Y es una persona que ama su chispa interior y que dice, es que Karina, los regalos que me da el Dios interno son maravillosos. Y yo sé que que bueno, que a lo mejor tuvo que morir su hija para que ella tuviera esa explosión interior y esa voz para poder alcanzar a mamás rotas, a papás rotos. Karina, en este videojuego donde todos tenemos obstáculos en común, como es el narcotráfico, ¿cómo podemos atacar o eliminar este obstáculo en común? Es bien difícil. Yo intenté con la P. Yo lo intenté. Eh, y, y no pude.
No pude porque no, ni siquiera en el astral, ni pidiendo permiso. Es una historia muy larga, ya se las he platicado. De hecho, esa historia la pueden encontrar en YouTube, ya la platiqué. Cuando yo estaba, incluso estaba pidiendo permisos al Consejo Galáctico. Y me dieron una patada en el culo, así literal. Pueden encontrar estos videos si quieren saber sobre este tema, que yo lo intenté con la pedo. Lo van a encontrar, a ver cómo lo puse, delitos sexuales, así le puse. Ponle delitos sexuales, Karina Prado, parte 1, y te va a salir. Son 3 videos de media hora cada uno. 1 hora y media de todas las locuras que hice. Dice, y parece que así va a terminar. Yo encontré mi camino interior gracias al no sapito, un proceso muy duro. No creo que son, yo creo que son miles, son los caminos. Lo malo es encerrarse en creencias externas. Siempre hay que permanecer flexible en la mente. Siempre comparto con mi madre, me escucha, pero para ella la Biblia es su refugio. Y aprendí a respetar que cada quien tiene su proceso, así es. Este camino parte desde noches obscuras hasta llegar a la verdadera claridad. Gracias por toda tu labor. Muchas gracias, Mayreli. He visto todos tus videos, muy esclarecedores, y veo tu pasión. Muy bonitos. Gracias por seguir compartiendo. Dice Kelly Kay, dice, hola Cari, cuando mi madre murió tardé 3 años de duelo, pero también fue un impulso para buscar respuestas y crecer espiritualmente. A través de sueños hablé con mi madre, recuerdo que le pregunté, ¿y cómo es morir? Y me dijo, todo empieza por el ombligo, y me mostró una imagen donde desde el ombligo se desprendía una energía como chispitas, lucecitas, estrellitas. Es mi mejor manera de explicarlo, qué interesante. Es maravilloso cuando hablas con los difuntos a través de los sueños. Es una realidad, ¿eh? Ellos se comunican a través del estado de ensueño, del estado teta. Me dice Evelyn, estuve escuchando un video tuyo de la visita de otras razas a la puerta de tu familia de 6 a 8 años y me pareció reconocer un momento de una visita al cementerio y habían personas que vivían ahí. No me asustaban, pero me parecían de otra existencia. Uno de ellos me ayudó a llegar a donde quería, pero él vivía allí, donde era diferente. Fue respetuoso y me contó historias. Agradecí esa tarde ahí en ese lugar, porque lo llamé un encuentro amoroso con la muerte. Qué interesante, sí. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo creo que ya voy a terminar la plática. Les mando un abrazo grande, de todo corazón, y hagan oración a su sagrado interno, que siempre les muestre claridad en su vida. Hagan sus propios decretos, sus propias oraciones, porque no hay nada más precioso que tú crees las cosas a tu modo, a tu manera, porque sabes que son tus palabras mágicas que te conectan. Yo tengo mi libretita de decretos, yo le llamo oraciones, aquí la tengo. Y tengo muchos decretos al interno, muchas oraciones al interno. Y me gusta decirlas cuando me siento conectada. Bailo, canto y luego ya digo 2, 3 decretos y digo, ay, qué bonito siento en mi corazón. Ojalá todos sientan el fuego de su chispa interna. Me dice Edmundo, Cari, entre más veo explicaciones de la vida, más se me afigura que somos creados por un superprograma de computadora o algo equivalente. ¿Qué opinas? Pues es un tema muy largo, pero funciona más o menos igual. Más o menos igual que un sistema de computadora. Sí, pero todo posee vida. Así que si somos programas, pues somos programas llenos de vida. Les mando un abrazo muy grande, que estén muy bien. Adiós.